¿Por qué España e Hispanoamérica, que alguna vez dominaron el mundo, hoy parecen divididas, humilladas y condenadas al subdesarrollo? ¿Por qué la cultura que unió a millones en una civilización mestiza sin igual, hoy carga con un complejo de inferioridad? Nos dijeron que fue culpa de nuestras guerras, de nuestros propios errores. Pero la verdad es mucho más oscura. ¿Qué temen que descubras sobre un imperio que desafió a todas las superpotencias de su tiempo y salió victorioso durante más de 3 siglos? Mientras celebran a otros imperios que duraron un suspiro, ¿por qué el imperio español es el único demonizado en los libros de historia? ¿Por qué no hay películas épicas sobre las gestas que forjaron una civilización en 3 continentes? ¿Por qué no nos enseñan sobre los héroes que lucharon sin pedir paga, solo por honor y lealtad? Porque no fue una caída accidental. Fue un plan maestro. Un plan para fragmentar la hispanidad, borrar su grandeza y condenar a sus hijos a la división y el subdesarrollo. Hoy, España es un país irrelevante en Europa y Latinoamérica sigue sometida al ciclo de deuda y dependencia. ¿Te creíste el cuento de que así debía ser? ¿Te has preguntado por qué ni España ni Hispanoamérica han vuelto a ser grandes? No es solo historia, es el origen de nuestras cadenas actuales. Prepárate para descubrir la verdad que jamás quisieron que conocieras. Porque esta no es solo una historia del pasado, es la batalla por tu identidad y tu futuro. Dediquemos antes de nada un minuto a recordar qué estaba sucediendo el 23 de febrero de 1525, hace hoy 5 siglos. Cierra los ojos y viaja hasta el norte de Italia. En los gélidos campos de Pavía, la niebla cubría el amanecer como un presagio. 6.000 hombres de las tropas de Carlos V estaban sitiadas, rodeadas por un formidable ejército francés de 30.000 hombres, incluida la temida caballería pesada francesa. El cerco se estrechaba y el tiempo se agotaba. Los lansquenetes alemanes, mercenarios, amenazaban motín, ya que no cobraban desde hacía meses. Sin paga ni provisiones, su lealtad pendía de un hilo. Además llevaban días sin alimentos. Los capitanes españoles lo sabían. Solo quedaba el honor. Entonces, en un gesto que resonaría por siglos, pagaron la soldada de su propio bolsillo, así como con la plata que encontraron en las iglesias. Los arcabuceros españoles fueron más allá y renunciaron a su paga. El 24 de febrero de 1525, la niebla se levantó para revelar un ejército francés colosal, brillante en armaduras doradas, encabezado por Francisco I, el rey de Francia. Estaba convencido de su victoria. Tenía la flor innata de la caballería pesada europea, nobles cubiertos de acero que habían arrasado ejércitos en toda Europa. El rey francés subestimaba el peligro. ¿Dónde están aquellos leones que vos decíais?, interpeló al almirante de Francia refiriéndose a los españoles. Y este replicó: mirad lo que hacéis, que si los dejáis vestir, no será mucho que nos lleven a todos. Ante aquellos que le aconsejaron que se retirara cuanto antes, el marqués de Pescara, jefe de las fuerzas imperiales, respondió con una bravata dirigido a sus soldados: hijos míos, todo el poder del emperador no basta para darnos mañana un solo pan. El único sitio donde podemos encontrarlo en abundancia es en el campamento de los franceses. La carga comenzó con un estruendo ensordecedor. La tierra tembló bajo el peso de miles de caballos en estampida. Se lanzaron como un torrente imparable hacia las líneas imperiales, pero las encontraron desiertas. Desconcertados, los franceses no vieron a los arcabuceros españoles ocultos en el bosque de Mirabello, organizados en 3 líneas letales. Entonces, el silencio se rompió. Un solo disparo resonó en el aire, seguido de una descarga ensordecedora. Los arcabuces vomitaron fuego y plomo. El bosque se iluminó como si 1000 relámpagos hubieran caído a la vez. La primera línea de caballería francesa cayó sin poder reaccionar. Los caballos se desplomaron, arrastrando a sus jinetes en una maraña de acero, carne y barro. La flor innata de la nobleza francesa yacía en el suelo, destrozada no por lanzas, sino por el plomo español. Francisco I, al frente de sus hombres, intentó reagrupar sus fuerzas, pero el caos se había apoderado de sus filas. Fue derribado de su caballo y rodeado por arcabuceros españoles y lansquenetes alemanes. Sin salida, sin esperanza, el monarca francés entregó su espada. La batalla de Pavía no fue solo una victoria militar, fue un terremoto político que sacudió los cimientos de Europa. Francisco I fue capturado y llevado a Madrid como prisionero de Carlos V. En el Tratado de Madrid, el monarca francés renunció a sus ambiciones en Italia y juró lealtad al emperador. España emergió como la potencia indiscutible de Europa, y Carlos V consolidó un imperio donde nunca se ponía el sol. Ese día en Pavía, España no solo ganó una batalla, ganó la inmortalidad.
Los hombres que renunciaron a su paga por honor y gloria se convirtieron en leyenda. Ese día, en los campos helados de Pavía, el honor español demostró ser invencible. Ese día, España no solo venció, se hizo inmortal. Fue también la primera batalla en que ondeó la bandera de la Cruz de Borgoña. La capacidad de España para lograr hazañas descomunales con una población relativamente pequeña, de 6 millones de habitantes en su época dorada, es uno de los mayores enigmas y prodigios de la historia. ¿Cómo pudo un reino europeo de tamaño medio desafiar al mismo tiempo a todas las potencias del momento, conquistar y explorar más de la mitad del planeta, dominar los océanos, hasta el punto de que el Océano Pacífico fue llamado el lago español durante más de un siglo? La explicación no se basa solo en números, sino en factores psicológicos, culturales, estratégicos y estructurales, que convirtieron a España en la mayor superpotencia de su tiempo. Ningún otro país en la historia ha sostenido tantos frentes abiertos simultáneamente como España en los siglos XVI y XVII. Mientras otras potencias europeas han participado en muchas guerras, ninguna tuvo que combatir contra casi todas las grandes potencias del momento al mismo tiempo y en escenarios tan diversos. España, en su apogeo imperial, tuvo que sostener guerras en Europa, América, África y Asia, enfrentando a Francia e Inglaterra, los Países Bajos, el Imperio Otomano, los protestantes alemanes, los portugueses, los piratas berberiscos y diversas rebeliones internas en Italia y en sus territorios americanos. Al tiempo que volaban en Europa los escritos llenos de adjetivos de todo corte, pues, se acusaba a los españoles de tener un notorio complejo de superioridad que los caracterizaba en Europa como arrogantes y soberbios. Por eso, quizá despertaba el odio de todas las naciones del mundo, reconocía Mateo Alemán, precisamente porque los españoles vivían convencidos de que España estaba por encima de todos los pueblos del mundo. Un complejo de superioridad insoportable al que no ayudaba el dicho castellano de que, si Dios no fuese Dios, sería rey de las Españas, y el de Francia, su cocinero. España tenía una combinación única de factores que la hicieron invencible durante siglos. Una mentalidad forjada en la guerra constante. Ningún otro imperio moderno nació de una lucha de supervivencia de 800 años. Durante 8 siglos, España resistió la presión del califato omeya, del imperio almohade y del almorávide. Pero España se negó a perecer. La nobleza militarizada y los soldados endurecidos por siglos de lucha hicieron que la expansión pareciera natural. La victoria en la Reconquista no solo liberó territorios, creó una identidad nacional. España emergió como el escudo de la cristiandad, el defensor de la fe católica en un mundo cada vez más hostil y fragmentado. Inspirados por figuras legendarias como Fernando III el Santo, quien jamás conoció la derrota, generaciones enteras crecieron con un modelo de rey guerrero y santo. España no conquistó el mundo con números, sino con determinación y dureza extrema. Y del otro lado, un instinto de exploración sin miedo a lo desconocido. El descubrimiento de América en 1492 fue solo el comienzo. Los españoles no se limitaron a ocupar islas caribeñas, sino que cruzaron selvas, desiertos y océanos, sin dudar. Porque Hollywood se podrá inventar la historia en las películas, pero sabes que la imaginación de los guionistas nunca dará una historia tan épica como un Hernán Cortés, de espíritu canalla, hundiendo las naves huyendo del gobernador de Cuba, la legendaria batalla entre castellanos y tlaxcaltecas, y esa alianza posterior que haría que se viniesen arriba y escribirán uno de los episodios más míticos de la historia universal. Porque no se embarcaba cualquiera hacia un mar que desde la antigüedad recibía en los mapas el nombre de Mare Tenebrosum, mar de las tinieblas. Así, el historiador Ibn Yaldún escribió: el océano Atlántico es un mar vasto y sin límites, en el que los navíos no se atreven a alejarse de la costa, porque aunque conocen la dirección de los vientos, no pueden saber a dónde podrían llevarlos, porque no hay un territorio habitado más allá, y correrían el riesgo de perderse entre las brumas y las tinieblas. De hecho, aún en el año 1510, el mapa contenido en el Globul Lennox contenía la inscripción Hic sunt dracones. Aquí hay dragones. Una frase utilizada en mapas antiguos para referirse a territorios inexplorados o peligrosos, de acuerdo a la práctica medieval de poner serpientes marinas y otras criaturas mitológicas en los mapas de zonas desconocidas. Daba igual. Francisco de Orellana recorrió todo el Amazonas en 1542 con un puñado de hombres. Diego de Almagro y Pedro de Valdivia atravesaron el desierto de Atacama en condiciones inhumanas. Los españoles cruzaron los Andes y enfrentaron temperaturas extremas con recursos mínimos. España no conquistó por casualidad, sino porque tenía una mentalidad imparable. Era un pueblo que se había venido arriba literalmente. El problema, para protestantes e hispanófobos franceses, consistía en que con Carlos V se unía la condición de emperador y rey de romanos a unos territorios inmensos, incluidas las Indias occidentales.
Sin embargo, fue en Italia, en su viaje de coronación, cuando el emperador impuso el español como el idioma de corte y lengua diplomática en Europa. Mientras Inglaterra y Francia, en su momento de hegemonía, luchaban guerras localizadas y más o menos acotadas temporalmente, España sostuvo conflictos en Europa, América, Asia y África durante más de 150 años. Con un puñado de soldados, recursos escasos y una voluntad inquebrantable, los tercios españoles resistieron y vencieron, cambiando para siempre el curso de la historia militar. ¿Qué fuerza sobrenatural motivaba a estos hombres a enfrentar la muerte sin miedo? ¿Qué poder invisible hacía que lucharan hasta el último aliento? La respuesta está en su fe y su visión del mundo. Para los soldados españoles, caer en combate era una puerta a la inmortalidad a través del honor. No luchaban por riquezas ni poder, luchaban por la fe, por el honor y por el destino de su nación. Porque cuanto más difícil, mejor. Por eso Pedro de Valdivia, militar de carrera y ya con una fortuna, decidió irse a conquistar Chile, no desde un despacho, sino encabezando la hueste, porque como le dijo al emperador Carlos, nadie quiere venir a estas tierras. Y en efecto, nadie quería. Así que para dejar fama y memoria de mí, escogió el lugar más difícil de conquistar. E igual de épico será el enfrentamiento con Lautaro al mando de los araucanos, el alumno que supera al maestro. No desciendes de las grandes familias de banqueros alemanes u holandeses. Tus antepasados pudieron explorar y poner nombre al 57% del planeta porque Isabel y Fernando, en un magistral movimiento geopolítico que nunca se nos perdonará, en 1492 expulsaron a los judíos de España, muchos de los cuales eran banqueros y comerciantes internacionales. La Inquisición fue establecida en 1478 precisamente para evitar que personas con una doble lealtad llegaran a controlar instituciones clave. Fue una herramienta de control político, más que una persecución religiosa. Esto redujo la influencia de las redes financieras globales, que ya controlaban economías europeas como la de Florencia y Venecia. Expulsándolos, España evitó depender de préstamos externos que habrían condicionado su política. Los judíos expulsados se asentaron en el Imperio Otomano, los Países Bajos y otras regiones donde ayudaron a financiar y apoyar a los enemigos de España. Algunos conversos que permanecieron en España se sintieron traicionados y empezaron a actuar contra la monarquía desde dentro. La infiltración de falsos conversos en la política, la iglesia y la economía se convirtió en un problema mayor en los siglos posteriores. A diferencia de otras potencias, España tenía una mentalidad imperial de resistencia extrema. Esos hombres estaban tan venidos arriba que no es casualidad que surgiesen de los cronistas expresiones como monarquía universal o emperador del mundo, porque las palabras iban acompañadas de hechos. Y la verdad es que hasta el pirata inglés Drake se trajo de sus correrías en Santo Domingo un escudo donde en el reverso de un globo terráqueo se leía «Non sufficit orbis». El mundo no es suficiente. Ni todo el mundo parecía satisfacer a los españoles. Se estaba creando un fuerte odio en toda Europa, como se desprenderá de los textos que circulaban por la Europa cristiana. España tenía una cultura del sacrificio extremo. Mientras Francia o Inglaterra sabían cuándo retirarse, España prefería morir antes que ceder. Esto no siempre fue una buena estrategia, pero permitió que el Imperio español resistiera más tiempo del que cualquier otra nación habría soportado. La leyenda se convertía en identidad, y la identidad en determinación invencible. Este legado de resistencia y gloria se transmitió de generación en generación. España no solo construyó un imperio, construyó una leyenda. Fue esta voluntad colectiva y espiritual la que unió a un pueblo entero contra fuerzas descomunales, forjando un carácter nacional indomable y épico. ¿Qué hizo a España tan diferente? ¿Por qué esta moral inquebrantable no surgió en otros imperios poderosos? La respuesta está en una combinación única de historia, fe y honor que ningún otro imperio pudo replicar. Ningún ejército venció a España en el campo de batalla. Incluso en sus derrotas, como en Rocroi, los tercios se retiraron en orden, intactos en su honor. ¿Cómo cayó entonces el Imperio español? Durante más de un siglo, Inglaterra y los Países Bajos aplicaron un asedio económico y político, financiando rebeliones internas y piratería constante. No vencieron a España en combate, la desgastaron económicamente. No derrotaron a sus ejércitos, quebraron su economía. No ganaron batallas, ganaron propaganda. La leyenda negra fue una campaña psicológica que erosionó la moral y aisló a España diplomáticamente. Fue una guerra cultural tan devastadora como cualquier batalla. No fue una derrota militar, fue un asedio psicológico. ¿Te has preguntado alguna vez por qué España e Hispanoamérica parecen haber olvidado su propia grandeza histórica?
¿Por qué el relato del pasado imperial hispánico ha sido ensombrecido por una narrativa de culpa y desprecio? No fue solo una campaña difamatoria, fue un arma psicológica devastadora diseñada para destruir la moral hispánica y fragmentar la identidad cultural. Pero su propósito no ha cambiado: mantener divididos y desmoralizados a los herederos de una civilización mestiza universal. Para entender el presente y proyectar un futuro con orgullo, primero hay que recuperar la memoria histórica. Pero no se trata de revivir un pasado territorial ni de caer en un nacionalismo vacío. Se trata de reconectar con una identidad cultural única y universal que unió a Europa y América en una civilización mestiza sin precedentes. No se trata de negar errores o excesos, sino de poner en contexto un proyecto civilizatorio sin igual. Porque la historia hispánica no es solo pasado, es identidad y futuro. Es hora de desmontar la propaganda globalista anglosajona y liberar la historia de sus cadenas. Porque la verdad no solo es un derecho, es un deber de identidad. Porque España enfrentó a superpotencias mundiales simultáneamente y nunca se quebró moralmente. Porque no luchaba solo por territorios o riquezas, luchaba por una misión espiritual y un sentido de honor que trascendía la vida misma. Hoy, ese espíritu permanece dormido. En un mundo hispánico consumido por el materialismo y el individualismo extremo, ha desaparecido el sentido de comunidad y propósito colectivo. Para renacer como civilización, primero hay que recuperar el honor y la fe que impulsaron la epopeya hispánica. El honor como motor de acción. La fe como identidad cultural y espiritual. No se trata de religión, se trata de identidad. No se trata de dogmas, se trata de destino. ¿Puede renacer el espíritu hispánico? La respuesta es sí. Pero primero, hay que despertar la conciencia histórica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué millones de personas, desde México hasta Argentina, desde Filipinas hasta España, comparten una lengua, una fe y una identidad cultural tan profundas? ¿Cómo es posible que a pesar de siglos de independencia y fronteras políticas, una civilización común siga viva en las tradiciones, el idioma y la visión del mundo de casi 600 millones de hispanohablantes? La respuesta está en una herencia épica e irrompible. Los hispanoamericanos son herederos directos de las gestas del Imperio Español. Pero no solo como un pasado remoto, sino como una identidad viva que desafía el tiempo y las fronteras. Este no es solo un relato histórico, es una llamada a despertar. Porque la identidad hispánica no es una reliquia del pasado, es un legado vivo y vibrante que une a millones de almas en un destino común. Un destino que aún espera ser reivindicado. Las gestas del Imperio Español no fueron solo obra de castellanos o aragoneses, sino de criollos, mestizos, indígenas aliados y africanos, todos súbditos de la monarquía hispánica. Ellos no solo participaron, fueron protagonistas de las exploraciones, conquistas, evangelización y defensa del imperio. Desde México y Perú hasta Filipinas, criollos y mestizos lucharon codo a codo, defendiendo un imperio que también era suyo. Ellos no eran súbditos oprimidos, eran actores fundamentales de una epopeya imperial sin precedentes. Los hispanoamericanos no son simplemente descendientes de conquistadores o conquistados. Son herederos de una continuidad histórica que no se interrumpe con la independencia, sino que evoluciona y se transforma. Porque la identidad no se rompe, solo se adapta y resiste. ¿Sabías que los mestizos y criollos fueron líderes en la exploración y colonización de California, Texas y Alaska? Ellos llevaron la fe, la lengua y la cultura hispánica hasta los rincones más remotos. No como colonizadores extranjeros, sino como protagonistas de su propia historia. En Cartagena de Indias, Blas de Lezo defendió el imperio contra los ingleses con criollos e indígenas luchando a su lado, demostrando una lealtad y valentía que pocos recuerdan hoy. No lo hicieron por sumisión, lo hicieron por honor y sentido de pertenencia. Los británicos llegaron con 186 barcos y 27.000 hombres para conquistar Cartagena. Los españoles solo tenían 3.600 milicianos y 6 barcos, pero resistieron y ganaron. Bernardo de Gálvez, nacido en Nueva España al mando de unas pocas tropas novohispanas, al asaltar Pensacola en 1781, lanzándose al combate sin esperar refuerzos, cruzó la bahía bajo fuego enemigo y exclamó: «Yo solo», tomando una a una las posiciones inglesas y regalándoles la independencia a los estadounidenses. Gran error geopolítico. Estos héroes eran hispanoamericanos defendiendo su identidad y su civilización. Eran protagonistas de una epopeya que ha sido deliberadamente olvidada. ¿Por qué es tan poderosa esta civilización mestiza? Porque no impone, integra. Porque no borra identidades, las transforma y las trasciende. Porque no divide,
une almas y visiones del mundo. No se trata de revivir un imperio territorial, sino de reconectar con una identidad cultural universal. La identidad hispanoamericana no es un reflejo de España, sino una civilización mestiza única en el mundo, con un potencial cultural, geopolítico y económico inmenso. Entender esta herencia permite superar complejos de inferioridad y reconectar con un pasado de grandeza y resistencia. Los hispanoamericanos no son solo descendientes de conquistadores o conquistados, son herederos de una civilización mestiza que cambió el mundo. Esta herencia no es una carga, es un legado de grandeza. No es una historia de culpa, es una epopeya de identidad y orgullo. Mientras Perú y Bolivia discuten sobre si unas danzas son originales de uno u otro, o México y Argentina andan a vueltas con que si México no sabe jugar al fútbol, las élites globalistas no pierden el tiempo, conscientes de que separados y enfrentados a nuestro pasado, no somos ni la sombra de lo que fuimos. ¿Y España? España es la única nación de Europa que ha sido la cabeza de una civilización global. Mientras que otros países europeos miraban hacia adentro, España miraba hacia el mundo. España no fue un país más en Europa, fue el país que puso en jaque al resto. Después de la caída del imperio, el resto de Europa trabajó activamente para que España nunca pudiera recuperarse. Por eso la han mantenido atada durante más de 200 años. Las élites españolas, desde hace décadas, han servido más a intereses externos que al propio país. Los ciudadanos han sido educados en la idea de que España no puede competir, cuando la realidad es que ha sido limitada a propósito. La industria fue desmantelada con la excusa de la entrada en la Unión Europea, pero a otros países no se les exigió lo mismo. Si España está en esta situación, no es por casualidad, sino porque ha sido dirigida hacia este destino. En los 80 y 90, al entrar en la Unión Europea, se obligó a España a desmantelar sectores clave de su economía. El pecado de España no es solo haber dominado el mundo, sino hacerlo sin deberle nada a nadie. Por eso, cuando el imperio empezó a debilitarse, no hubo nadie que quisiera que se recuperara. La caída de la hispanidad fue parte de una estrategia deliberada para derribar el último gran imperio católico y monárquico. No cayó por simple decadencia interna. España representaba todo lo que el nuevo orden revolucionario quería destruir. España era la última gran potencia católica con un imperio global. Representaba un baluarte del tradicionalismo. Este modelo político, económico y religioso era incompatible con el sistema republicano y secular que las élites financieras querían imponer. Para implantar su nuevo orden, España debía caer. Mientras Francia e Inglaterra dependían de la banca privada para financiar sus estados, España mantenía su independencia financiera gracias a la plata de América. No necesitaba préstamos internacionales, lo que frustraba los planes de la Banca Mundial que buscaba controlar a los gobiernos a través de la deuda. Un imperio sin deuda es un imperio libre. Fue el primer experimento de fragmentación geopolítica que se replicaría en otras regiones del mundo. En lugar de una gran confederación hispana, se promovieron repúblicas pequeñas y endeudadas, dependientes del comercio británico. Se impusieron fronteras artificiales para impedir la unidad económica y política de la región. La fragmentación de Hispanoamérica aseguró que ningún país emergiera como potencia global. Cada país quedó atado a la deuda externa y controlado por intereses financieros extranjeros. La banca anglosajona y holandesa tomó el control del comercio global y se apoderó de los recursos naturales de Hispanoamérica. Inglaterra y Estados Unidos fragmentaron la hispanidad para dominar políticamente una región que debía haber sido un imperio cultural y económico unificado. ¿Te has preguntado alguna vez si la independencia de Hispanoamérica fue realmente un movimiento de emancipación natural, impulsado por el deseo de libertad y justicia? ¿O si por el contrario, fue una maniobra cuidadosamente orquestada para fragmentar el imperio español y evitar el surgimiento de una superpotencia hispánica? Los líderes independentistas de Hispanoamérica no querían dividirse en múltiples naciones pequeñas y débiles. Simón Bolívar soñó con una gran Colombia unificada. San Martín y O'Higgins querían una confederación de los Andes. ¿Qué pasó entonces? Las logias masónicas en América se infiltraron en los movimientos independentistas no para liberar, sino para fragmentar. No promovieron la unidad, sino la división. Saboteaban cualquier intento de unión hispanoamericana porque una gran confederación hispana habría sido una potencia mundial incontrolable. Las élites criollas locales promovieron identidades nacionales artificiales para dividir a los hispanos y evitar una gran confederación hispana. Después, los Estados Unidos intervinieron sistemáticamente en Hispanoamérica, no para defender la libertad, sino para consolidar su hegemonía y mantener a la región dividida y subdesarrollada. Promovió golpes de Estado, bloqueos económicos y manipulación de mercados para mantener el control de la región. La banca internacional, dominada por Estados Unidos y el Reino Unido, impuso un sistema de deuda para mantener a los países hispanos en un ciclo de dependencia.
Los recursos naturales de Hispanoamérica fueron explotados por corporaciones extranjeras sin beneficio para la población local. ¿Por qué es importante recordarlo ahora? Para inspirar un renacimiento cultural y político en España e Hispanoamérica, reconstruyendo la hispanidad como la civilización que fue. Es posible que países con una historia tan rica y épica, que forjaron un imperio global y defendieron su identidad contra todas las adversidades, hayan olvidado quiénes son. ¿Puede un pueblo perder su memoria colectiva, su espíritu de lucha y su orgullo cultural? Durante décadas, a España se le ha contado una versión distorsionada de su historia. Se le ha inculcado una narrativa de culpa y vergüenza. Se le ha hecho creer que su pasado es una carga, en lugar de un legado de grandeza. Pero algo está cambiando. En silencio, casi como un susurro que va creciendo, España está despertando de su coma inducido. Está redescubriendo sus raíces y rechazando la narrativa impuesta por sus detractores y la agenda globalista. Es el despertar de un espíritu que nunca fue derrotado, solo adormecido. Aunque una nación puede ser desmoralizada temporalmente, su identidad histórica y cultural no desaparece y está resurgiendo con más fuerza en las nuevas generaciones. Durante siglos, se intentó fragmentar su identidad, dividir sus regiones y fomentar el complejo de inferioridad. Y lo consiguieron, pero ahora está despertando. El hispanismo está creciendo. Y no es un fenómeno marginal, ni una moda pasajera. Es un movimiento social que está redefiniendo la identidad de los países hispanos. Nuevas generaciones están rechazando la narrativa de la leyenda negra y redescubriendo quiénes son con orgullo. YouTube, Twitter e Instagram están llenos de canales y cuentas dedicadas a la historia hispánica, rompiendo los mitos impuestos durante siglos. La narrativa de culpabilidad y vergüenza está siendo reemplazada por un sentimiento de reivindicación y orgullo. Recuperación de símbolos históricos, como la Cruz de Borgoña, llenan las redes sociales. El renacimiento del hispanismo no es solo una revalorización histórica, es una reacción contra la narrativa globalista y la imposición de unos valores que no encajan con nuestras tradiciones y que intentan diluir la identidad nacional. El despertar cultural va acompañado de un resurgir espiritual y moral, donde el honor y la fe vuelven a ser valores fundamentales. Es un movimiento sin líderes, donde miles de jóvenes comparten contenido histórico. En Hispanoamérica, el despertar hispánico también está en marcha. El complejo de inferioridad se está rompiendo. Sí, la tercera Roma despierta lentamente de su coma inducido. ¿Estás listo para reconectar con tu herencia y reivindicar tu identidad? La historia no ha terminado. Apenas comienza. La hispanidad no ha muerto, solo estaba dormida. El despertar ha comenzado. Y no hay nada más poderoso que un pueblo que redescubre su identidad. Cinco colores tiene la luna al agua, que digo la luna al agua. Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, que digo la luna al agua. Yo he visto un ciervo herido bañar su frente, que digo bañar su frente. Restregarse en su sangre, darse a la muerte, que digo bañar su frente. Y este es el triunfo, niña, de los varones que dicen sus intenciones. Yo no soy de estos pagos, soy de los lobos, que digo soy de los lobos. Yo no vivo con nadie, yo vivo solo, que digo soy de los lobos. Yo no soy de estos pagos,
soy de Matanza, que digo soy de Matanza. Soy viejo colorado de vincha y lanza, que digo soy de Matanza. Y este es el triunfo, niña, del tiempo y rosas, que vivan las buenas mozas.